Sistema de arranque. En esta unidad vamos a explicar las características de los circuitos eléctricos de carga, arranque, encendido y luces de la motocicleta. Características de funcionamiento del sistema de arranque. Un motor de arranque de motocicleta transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Ese sería el principio básico de funcionamiento entonces del sistema de carga. ¿Y cómo lo realiza? Bueno, básicamente transformando un par motor y velocidad para arrancar el mismo. Bueno, ¿cuándo sucede esto? Cuando la armadura del motor, en este caso pues tenemos el conmutador y el bobinado, el mismo pues lleva corriente, se establece un campo magnético alrededor, la armadura se mueve de un campo magnético fuerte a uno débil, entonces ocurre una distorsión del campo magnético, por lo que la armadura lleva corriente. De un lado la armadura es empujado y el otro lado es atraído por el campo magnético. Esto pues provoca una fuerza de torsión, o sea, básicamente que gire el motor de arranque. Eso es lo que básicamente tenemos como funcionamiento. Un relé y un solenoide pues se diferencian de la siguiente manera. Al aplicar un bajo voltaje al núcleo, se unen los contactos fluyendo una mayor cantidad de corriente a la salida. La separación de alto y bajo voltaje se llama aislamiento galvánico. En el solenoide, cuando circula una corriente por las espiras, se induce un campo magnético que atraviesa el cilindro helicoidal en su longitud y también en el exterior del solenoide. En el relé, la bobina en su interior genera un campo magnético que acciona el interruptor mecánico, el cual maneja la potencia. En el solenoide, cuando una corriente circula por la bobina, cambia el campo magnético que varía en el tiempo, induce una FEM en el conductor, descrita por la ley de inducción de Faraday. En el relé está presente el electromagnetismo, en el solenoide está presente el electromagnetismo también. Aquí tenemos un circuito de un relé. El mismo pues tiene los contactos normalmente abierto y normalmente cerrado. Tenemos la gráfica de lo que es un inductor bobina y un inductor solenoide. El circuito empieza cuando en la batería se conecta a masa. El positivo pues va al solenoide, también hay otro positivo que va al motor de arranque y el motor de arranque a masa. De la batería sale un fusible, sale un switch, otro fusible también que va también al solenoide, y del solenoide pues también hay un interruptor que está normalmente abierto y el mismo pues también está a masa. Ese sería el circuito básico del circuito de arranque. Para que el mismo funcione, pues lo que debemos de hacer es cerrar el switch. Este switch pues ya va a dar paso a la energía, al embobinado del solenoide. Este va a crear un campo magnético y va a cerrar el dispositivo, o sea el switch que está en el lado izquierdo pues se va a cerrar, este que está acá, y eso pasa cuando el interruptor se cierra. Desde ese momento entonces el solenoide le va a mandar corriente por medio de ese punto que ustedes están observando hacia el motor de arranque. Entonces el motor de arranque ha hecho funcionar el motor. También tenemos el circuito básico que podemos encontrar en las motocicletas, en los manuales de servicio, donde está el motor de arranque, el relé, el respectivo embobinado que va a masa, y ese mismo pues tiene una serie de interruptores. Tenemos el botón de encendido, que es un pulsador, el funcionamiento del interruptor de neutro y el switch de encendido. Esto le acompaña también un fusible que va a la batería. Bueno, ¿y cuál sería el funcionamiento del mismo? Este componente actúa como interruptor principal de la corriente, que fluye al motor. Empuja y estira el engranaje del piñón para controlarlo. La bobina de tiro está enrollada con un cable más grueso que la bobina de retención, por lo que la fuerza magnetomotriz de la primera es mayor que la de la segunda. En México se le conoce como chanchita al interruptor magnético, y en Guatemala como solenoide.
En este circuito básico de motocicleta pues tenemos lo que es la pata. Normalmente le vamos a llamar pata de cabra cuando trae un sensor como el que estamos mostrando acá. El mismo pues es un switch que tiene que estar activo para que la motocicleta encienda. Entonces lo primero que debo hacer es quitar la pata, o sea, moverla, levantarla, ¿verdad? Para que el switch se active, ¿verdad? Entonces cerramos el switch y ya vamos a dejar el circuito para que tenga una corriente de circulación. A la vez el interruptor de arranque debe estar presionado. También lo que son los dispositivos del sensor de neutro, que son estos que aparecen acá. Estos pues van a decirnos que tenemos el motor en neutro. Tenemos que tener la llave en on y pues también debemos de verificar que el fusible pues esté en buenas condiciones. Si en algún caso pues ocurre una elevación de corriente, entonces el fusible pues lo que se hace es que se abre, se daña, ¿verdad? Entonces ya no deja pasar corriente. Y también debemos de tomar en cuenta que el pulso que le vamos a dar al motor de arranque va a ser por unos 3 segundos. Una vez presionamos el interruptor, entonces el solenoide va a recibir energía y esa energía la va a trasladar hacia el motor de arranque. Una vez el motor de arranque ha girado, ese torque por medio de ese par motor que ya le hemos proporcionado al motor de arranque hace que entonces el motor empiece a funcionar. Una sopa de letras que tenemos en este momento es una actividad que ustedes van a realizar. El motor de arranque pues, contiene dentro de él lo que es carcasa de la bobina del campo, el núcleo y el paso de líneas de fuerzas magnéticas, entonces hace que la bobina del campo esté conectado al inducido en serie. Bueno, y esas escobillas, las escobillas básicamente presionan al conmutador, lo que permite que la corriente fluya desde la bobina del inducido con una dirección fija. Las escobillas son de cobre o carbono. Ese material presenta una conductividad alta y una resistencia contra la abrasión. Los muelles de las escobillas contrarrestan el exceso de revolución del inducido y al presionar las escobillas detienen la revolución del inducido justo después de que se detenga el motor de arranque. ¿Qué es lo que vamos a observar entonces? Un campo magnético, ¿verdad? Un campo magnético que básicamente puede ser entrante o saliente cuando genera una corriente. Recordemos que un campo magnético va a generar una corriente según la ley de inducción de Faraday. Entonces acá el motor de arranque pues tiene sus principios de energía eléctrica para transformar la energía mecánica por medio de un par motor y una velocidad, ¿verdad? Que va a generar una fuerza de torsión que no es más que el giro por medio del electromagnetismo, o sea, la combinación de la electricidad y el magnetismo. Esa fuerza de torsión la tenemos acá en el diagrama y esto me va a dar entonces ese movimiento de torsión, que es básicamente el giro que tenemos acá cuando el motor pues hace funcionar al cigüeñal. Los componentes del motor de arranque son los siguientes. Pues aquí vamos a tener lo que son las arandelas y el piñón de arranque. Aquí
aquí está el piñón de arranque y las arandelas. Vamos a tener lo que es el embrague de rueda libre, que es el que tenemos acá, y también tenemos lo que es el volante magnético y el piñón Bendix, y todo esto conforma lo que es el motor de arranque. También dentro del motor de arranque pues vamos a tener este componente, que no es más que el inducido y el colector. El inducido es este componente que tiene un diámetro mayor y el colector es el que tiene un diámetro menor. Analizamos qué es la gráfica de relación entre corrientes versus velocidad motor de arranque. Esto se da básicamente en la motocicleta, y la gráfica pues nos proporciona una ayuda, sobre todo que en el circuito del motor, que esté conformado básicamente por bobinas. El valor de resistencia dentro del circuito es pequeño, dado que solamente existe la resistencia de la bobina. Según la ley de Ohm, el valor de corriente aumenta extraordinariamente cuando la tensión de la batería, que es 12.5 voltios, es constante y la resistencia es pequeña. Entonces, gran cantidad de corriente fluye hacia el motor de arranque y se produce el par máximo, ¿sí? Que es este que tenemos acá, ¿ve? Se produce entonces el par máximo justo después de que el motor de arranque comienza a girar. Entonces aquí tenemos la relación del voltaje y la del par newton metro, y su intersección pues está acá, que básicamente viene por 275 o 280 amperios. Entonces, debido a que el motor y el generador están constituidos de forma similar, se genera tensión de dirección inversa. Por eso es que vemos que la gráfica viene en este sentido. Entonces, esa fuerza electromotriz hace que gire el motor, lo que interfiere en el flujo uniforme de la corriente. ¿Y dónde tenemos la corriente en este caso? La corriente en amperios pues viene de 0 a 400. Entonces vamos a decir que la fuerza contraelectromotriz se incrementa paralelamente al aumento de la velocidad. Y la velocidad de las RPM pues la tenemos acá, del motor de arranque. La corriente fluye a través del motor, disminuyendo el mismo, lo que sucede que con el par motor y el valor de corriente, que tengamos una potencia que va a ser en kilowatts. ¿Y qué más podemos observar acá en la gráfica? La relación de engranes de la corona dentada respecto al engranaje del piñón del motor. Normalmente viene de 1 a 10 a 1 a 15 aproximadamente, ¿verdad? Y el rendimiento es bajo justo después de que el motor de arranque comienza a girar debido al elevado par y la baja velocidad del motor de arranque. Sin embargo, el rendimiento aumenta al máximo según el cambio del par y velocidad del motor de arranque. Entonces el rendimiento describe la línea curva que se muestra en la figura, ¿verdad? El cambio del par y la velocidad del motor de arranque. Entonces aquí tenemos la salida en kilowatts. Obsérvese muy bien, empieza a subir y tiene un punto máximo, y este se da en un voltaje de aproximadamente 8.4 o 8.3 junto a lo que es un amperaje de 220, y vamos a tener una salida de kilowatts máxima. O sea, aquí es donde se puede dar esa corriente máxima, ¿verdad? El engranaje reductor, este engranaje transmite la fuerza de rotación al engranaje del piñón al mismo tiempo que aumenta el par y reduce la velocidad del motor. Este engranaje reduce las revoluciones del motor en una proporción de 1/3 a 1/4 e incorpora un embrague de rueda libre. Este componente transmite la rotación del motor por medio del engranaje de piñón para evitar que se rompa el motor de arranque por la revolución alta de velocidad resultante del arranque del motor. El embrague de rueda libre, que sería este que está acá, es de tipo unidireccional, provisto de rodillos. Unidireccional quiere decir que solo gira en una dirección, no puede girar en dirección contraria. Entonces ahí ustedes pueden comprobar que solo se mueve en una sola dirección.
Las fallas en el circuito de arranque pues pueden ser las siguientes: un elemento averiado, entonces la solución sería determinar la causa antes de sustituirlo. Una falla podría ser un elemento en buen estado, comprobar si llega la corriente por medio de un voltímetro o de una bombilla intercalada. De ser así, comprobar las conexiones y la toma de tierra. La corriente no llega al elemento afectado, entonces hay que comprobar la cadena de elementos para detectar fallos, especialmente en las conexiones. La corriente llega al interruptor, entonces aquí lo que debemos hacer es comprobar si los interruptores reciben corriente. La corriente no llega al interruptor, entonces aquí lo que hacemos es comprobar el mecanismo del interruptor, comprobar la cadena de elementos hasta llegar al interruptor principal de luces o encendido. Si este interruptor principal no recibe corriente, la falla está en diversos elementos. También si el arrancador no logra hacer girar el motor, pues vamos a revisar las conexiones de las terminales de la batería y el estado de la carga de la misma, encender la luz delantera y presionar el botón del arrancador. Si reduce la intensidad de luz delantera, es posible que la corriente esté llegando al arrancador y que éste tenga alguna falla. Si la luz no disminuye y se escucha un chasquido en el relé al presionar el botón, entonces las escobillas del arrancador están defectuosas. Si no se escucha el chasquido en el relé y existe un voltaje normal en el interruptor de arranque, es probable que la bobina del interruptor del arrancador se encuentre en malas condiciones, por lo que habrá que cambiar el interruptor. La luz de carga es débil. Si se obtiene una lectura baja, lo más probable es que la bobina del campo generador DC arrancador tenga un cortocircuito. Si la carga suficiente, como lo indica la luz de carga, el permanecer encendida o sobrecargada, entonces aquí pues debemos desconectar los cables D y F del motor y ponerlo en marcha, colocarlo a tierra sobre el bastidor del cable de fuerza y medir el voltaje entre el cable D y la tierra. Si la lectura es superior a 13 voltios a 2200 RPM, es probable que el regulador de voltaje esté fallando. La luz de carga fluctúa, entonces aquí los platinos de desconexión del regulador no cierran completamente debido al desprendimiento de la bobina o a un cortocircuito o que el regulador esté haciendo tierra. Es también posible que los platinos de desconexión estén deteriorados o desajustados. En la mayoría de los casos se debe a destrucción o cortocircuito del generador o de la bobina del regulador. ¿Cómo funciona el circuito de carga? Un conductor negro de alto calibre sale del solenoide hacia el motor de arranque, y el motor de arranque se conecta a masa. Un conductor rojo de alto calibre sale del solenoide hacia el polo positivo de la batería. Un conductor sale del polo negativo a tierra. Un conductor verde-rojo sale del solenoide al interruptor de embrague, y posteriormente a masa. Del conductor verde-rojo antes de llegar al interruptor de embrague sale una conexión verde-rojo hacia un diodo, y del diodo sale el conductor hacia el interruptor del punto muerto superior, y del interruptor sale a masa. Un conductor amarillo-rojo sale del solenoide hacia el pulsador del motor de arranque, del pulsador sale un cable negro, hacia el interruptor de encendido, y ahora cambia a rojo que se conecta a un fusible, que posteriormente se conecta al contacto que sale hacia la batería. El circuito se energiza si se cierra el embrague, el interruptor del punto muerto superior, el interruptor de encendido y se presiona el pulsador del motor de arranque. En ese momento se crea un campo magnético en la bobina, que posteriormente alimenta el paso de corriente de la batería hacia el motor de arranque. Es entonces en el motor de arranque donde se crea un momento par que hace que el rotor gire, y le dé paso al movimiento del cigüeñal. Entonces empieza el funcionamiento del motor de combustión interna. Los diferentes interruptores, el diodo y los fusibles son mecanismos de seguridad o en todo caso son los componentes que el fabricante agregó para el encendido de la motocicleta. Muchas gracias por la atención prestada, en la demostración de cómo explicar el funcionamiento del circuito de arranque, de la motocicleta Honda CGL 125.
Circuito de arranque de la Boxer 150. Primero, pues al encender la llave le vamos a mandar el pulso positivo al relé de arranque. Inmediatamente después la batería va a hacer su trabajo mandando la carga positiva al relé de arranque y el neutro al starter. También en el switch pues va a hacer su parte trasladando el negativo hacia el relé de arranque. Finalmente tenemos acá en el switch de encendido, cuando lo presionamos pues le vamos a dar el pulso positivo al relé. En ese momento el relé activa el starter o en todo caso el motor de arranque y la motocicleta pues empieza a funcionar. Si lo vemos en la Pulsar 135 pues funciona de la misma manera. El primer paso pues sería venir y colocar la llave en posición de on. En ese momento la posición de on va a hacer que pues le mandemos la energía a todo el circuito. Entonces la motocicleta va a encender sí, solo sí, pues vamos a tener nosotros el switch de neutro en posición on, al igual que el switch de clutch, y automáticamente entonces ya tenemos un circuito cerrado. Lo único que hace falta es venir y presionar el switch de encendido, al igual que el killer en posición on. Entonces en ese momento se va a energizar todo el circuito para que el relé active por 3 segundos una corriente que va a llegar al motor de arranque y que la motocicleta encienda. Si hablamos del circuito de arranque de la Pulsar 135, entonces vamos a mencionar que sus componentes son estos. Tenemos la llave, el dispositivo de clutch, tenemos el relé starter, tenemos el motor de arranque, la batería, y esos serían los componentes principales para que la motocicleta encienda, ¿verdad? Aquí tenemos el circuito de la misma en colorcitos. Aquí tenemos la tierra, tenemos el switch de neutro, el relay de control, y que está relacionado con el relé starter. Identificar cada una de las partes del sistema eléctrico de esta motocicleta. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos acá? Pues aquí podemos ver interruptores, las luces, podemos ver el sistema de carga, el de arranque, el de ignición. Bueno, entonces, ¿qué nombre tiene cada una de esas partes? Bueno, entonces tenemos acá las bocinas, el interruptor principal, el de clutch, el faro, el flasher. Vamos a ver el interruptor de freno, las bobinas de alta, la batería, el regulador, el fusible, la luz de freno trasera, el interruptor de el freno trasero, y pues básicamente lo que es el interruptor de neutro del motor es este verde que tenemos acá.